¿Te has sentido invisible después de ayudar a los demás? Haces el bien, das sin esperar nada a cambio, pero cuando necesitas apoyo, parece que nadie está ahí. Jesús mismo vivió esto en carne propia, sanó enfermos, alimentó multitudes y aún así muchos le dieron la espalda. En Lucas 17:17, después de sanar a 10 leprosos, preguntó: ¿no quedaron limpios los 10? ¿Dónde están los 9? Dios ve tu entrega, incluso cuando el mundo no la reconoce. Hoy exploraremos cómo Dios actúa cuando tu bondad es ignorada y por qué cada acto de amor tiene un propósito en su plan. Si alguna vez te has sentido cansado de dar sin recibir, este mensaje es para ti. Cuando das sin medida y amas sin restricciones, pero a cambio recibes indiferencia o ingratitud, es fácil preguntarse si vale la pena seguir ayudando. Muchas veces el corazón se cansa de sembrar en tierra árida, de entregarse sin recibir siquiera una palabra de reconocimiento. Sin embargo, Dios ve lo que los hombres no ven y su recompensa no depende del aplauso de los demás. Jesús nos dejó un ejemplo claro de esto cuando lavó los pies de sus discípulos, sabiendo que uno lo traicionaría, otro lo negaría y los demás lo abandonarían en su hora más oscura. Aún así, no dejó de servir. En Juan 13, 14, 15 nos dice: pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Servir no es una transacción de dar y recibir, es un acto de amor que refleja el corazón de Dios. Cuando ayudas y nadie lo valora, es fácil caer en el desaliento. Pero la Escritura nos recuerda que Dios no olvida ninguna obra hecha en su nombre. En Hebreos 6:10 se nos dice: porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. La recompensa de Dios no siempre llega de inmediato ni de la manera que esperamos, pero es segura. El mismo Jesús experimentó la ingratitud en su ministerio. Sanó a multitudes, predicó con poder y amor, pero muchos lo rechazaron. En Juan 6:66 se nos dice que después de una enseñanza difícil, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Aún así, Jesús no dejó de cumplir su misión. Esto nos enseña que nuestra motivación no debe estar en el reconocimiento humano, sino en la fidelidad a Dios. Cuando das y no recibes agradecimiento, podrías sentir que tu esfuerzo es en vano, pero en el reino de Dios nada se pierde. Cada semilla de bondad sembrada crece en su tiempo. En Gálatas 6:9 se nos anima: no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. La clave está en la perseverancia. Dios ve lo que haces en secreto y lo recompensa en público. En Mateo 6:3-4, Jesús nos enseña: mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. La verdadera recompensa no proviene de la aprobación de los hombres, sino de la bendición de Dios. La ingratitud de los demás nunca debe determinar tu disposición para ayudar. Jesús sabía que Judas lo traicionaría, pero aún así compartió la cena con él y le lavó los pies. Sabía que Pedro lo negaría, pero aún así lo restauró. Sabía que la multitud que lo aclamaba gritaría: crucifícale, pero aún así fue a la cruz por ellos. El amor de Dios no depende de la respuesta de los hombres, y cuando servimos con su amor, reflejamos su naturaleza. En primera epístola a los Corintios 15:58 se nos exhorta: así que
Hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Cada acto de amor, por más pequeño que parezca, es registrado en el cielo. En la historia de José, vemos a un hombre que ayudó, sirvió y fue fiel, pero en lugar de gratitud recibió traición. Sus hermanos lo vendieron como esclavo y cuando finalmente prosperó en la casa de Potifar, fue falsamente acusado y encarcelado. Parecía que cada vez que hacía el bien, recibía mal a cambio. Sin embargo, Dios tenía un plan mayor. En el tiempo perfecto, José fue exaltado y puesto como gobernador de Egipto. En Génesis 50:20, él mismo reconoce la obra de Dios al decir: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Su fidelidad en medio de la ingratitud lo llevó a un destino mucho más grande del que podría haber imaginado. Cuando ayudas y no te valoran, no significa que Dios no esté obrando. Muchas veces el impacto de nuestras acciones va más allá de lo que podemos ver. Jesús contó la parábola del buen samaritano para mostrar que el verdadero amor se da sin esperar nada a cambio. El samaritano no preguntó si el hombre herido era de su pueblo o si le devolvería el favor. Simplemente ayudó porque su corazón estaba lleno de compasión. En Lucas 10:33-35 se nos dice que al verle fue movido a misericordia y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su propia cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. El amor verdadero no calcula lo que recibirá de vuelta, sino que se entrega con generosidad. Dios no solo ve tu esfuerzo, sino que también promete justicia. En Proverbios 19:17 se nos dice: a Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. Lo que haces por los demás es como una semilla depositada en las manos de Dios, y Él se encargará de hacerla fructificar en el momento adecuado. A veces la recompensa no llega de las personas a quienes ayudaste, sino de caminos inesperados que Dios abre para bendecirte. No te enfoques en quien no te agradeció, enfócate en aquel que nunca olvida. Jesús nos enseñó que servir es un honor, no una carga. En Marcos 10:45 él mismo dijo: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por mucho. Servir con amor nos hace más parecidos a Cristo. Y aunque a veces la ingratitud nos duela, debemos recordar que nuestro llamado no es buscar reconocimiento, sino reflejar la gloria de Dios. Cuando ayudas y no te valoran, Dios ve tu corazón y sabe cuánto has dado. Y en su tiempo, Él honrará tu fidelidad de maneras que jamás imaginaste. Cuando ayudas y nadie lo reconoce, podrías sentir que tu esfuerzo es en vano. Pero Dios obra de maneras que no siempre podemos percibir de inmediato. La semilla de bondad que siembras puede tardar en dar fruto, pero en su tiempo producirá una cosecha que trasciende lo visible. En Isaías 55:10-11 se nos recuerda que la palabra y las obras que provienen de Dios nunca regresan vacías. Así como descienden de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelven allá, sino que riegan la tierra y la hacen germinar y producir, y dan semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para lo que la envié. Cada acto de amor y servicio lleva el propósito de Dios, aunque no siempre recibas gratitud de quienes lo reciben. Jesús enseñó que lo que hacemos en lo secreto será recompensado por el Padre. En Mateo 6:1-4 nos advierte sobre la intención detrás de nuestras acciones, instándonos a no buscar reconocimiento
humano, sino a confiar en la recompensa divina. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos de ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto. Y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará en público. Dios ve el corazón con el que das, y aunque los hombres puedan olvidar, Él jamás lo hace. La ingratitud no debe cambiar la naturaleza de quien sirve. En Filipenses 2, 5 a 7, se nos muestra la actitud de Cristo como el mayor ejemplo de servicio desinteresado. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, quien, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Jesús no sirvió esperando gratitud, sino porque su amor era incondicional. La verdadera grandeza en el reino de Dios no se mide por lo que se recibe, sino por lo que se entrega. El principio espiritual de sembrar y cosechar es inquebrantable. En 2 Corintios 9:6 se nos recuerda: el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. No todas las cosechas son inmediatas, pero Dios asegura que cada semilla plantada con amor tendrá su fruto. El tiempo de Dios no siempre coincide con las expectativas humanas, pero su fidelidad es inalterable. En el momento adecuado, aquello que parecía pasar desapercibido traerá una recompensa que solo Él puede dar. La paciencia en medio de la ingratitud es una de las mayores pruebas del corazón. En Romanos 12:21 se nos exhorta: no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. La respuesta a la indiferencia nunca debe ser el desaliento o la dureza de corazón, sino la perseverancia en hacer el bien. Dios usa cada situación para moldear el carácter y purificar las intenciones. Lo que a los ojos humanos puede parecer una injusticia, en el plan de Dios es una oportunidad para crecer en humildad y fortaleza. El servicio no es solo un acto externo, sino una expresión de la naturaleza transformada por Dios. En Gálatas 5:13 se nos dice: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. La libertad en Cristo no consiste en hacer lo que se quiere, sino en vivir conforme al propósito divino, reflejando su amor, sin depender de la aprobación o el reconocimiento humano. Dios actúa en lo invisible y recompensa en su tiempo perfecto. En Mateo 25, 34 a 40, Jesús describe cómo cada acto de servicio es en realidad una ofrenda directa a Dios. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí
lo hicisteis. No hay acto de bondad que pase desapercibido ante los ojos de Dios. La prueba de la fe no es hacer el bien cuando es fácil, sino perseverar cuando no hay gratitud. En Santiago 1:2-4 se nos dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. La madurez espiritual no se alcanza solo con conocimiento, sino con la perseverancia en medio de las dificultades. El corazón humano tiende a buscar reconocimiento, pero la verdadera satisfacción se encuentra en cumplir la voluntad de Dios. En Colosenses 3:23-24 se nos exhorta: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. La motivación correcta no está en la respuesta de los demás, sino en la fidelidad a Dios. El amor genuino no se basa en la reciprocidad, sino en la entrega. En 1 Corintios 13:4-7 se nos describe el amor como la base del verdadero servicio. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Amar y servir sin condiciones es la evidencia de un corazón transformado por Dios. Dios honra a los que son fieles en lo poco. En Lucas 16:10 se nos enseña: el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel, y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. No importa cuán pequeño parezca un acto de bondad, en las manos de Dios tiene un valor eterno. La fidelidad en lo que parece insignificante prepara el corazón para mayores propósitos. La mayor recompensa no es la gratitud de los hombres, sino la aprobación de Dios. En Mateo 25:21, Jesús describe la respuesta que recibirán aquellos que han servido con fidelidad. Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Lo que hoy parece un sacrificio, mañana será causa de gozo en la presencia de Dios. La eternidad revelará el verdadero impacto de cada acto de amor, porque en el reino de Dios nada es olvidado. Cuando el esfuerzo parece inútil y la indiferencia de los demás pesa sobre el corazón, es fácil cuestionar si vale la pena seguir adelante. Pero Dios no se deja llevar por apariencias ni mide el valor de una obra por la respuesta inmediata de quienes la reciben. En su reino nada se pierde, y todo lo que se hace con amor lleva una recompensa eterna. En Isaías 49:4, incluso el profeta expresó su angustia al decir: en vano he trabajado, en vano y sin provecho he consumido mis fuerzas. Pero mi causa está delante de Jehová y mi recompensa con mi Dios. El reconocimiento humano es efímero, pero la justicia de Dios permanece. Él ve cada acto de servicio y lo convierte en parte de un propósito más grande, incluso cuando parece que nadie lo valora. Jesús dejó claro que en el servicio hay gloria, pero no la que el mundo persigue. Mientras los hombres buscan honor a través de la exaltación, en el reino de Dios el verdadero honor se encuentra en la humildad. En Juan 13:12-15, después de lavar los pies de sus discípulos, preguntó: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. No buscó reconocimiento, sino que enseñó que servir es un privilegio,
y que la grandeza radica en la entrega desinteresada. Dios transforma cada acto de amor en una semilla que dará fruto en su debido tiempo. En Marcos 4, 26 a 28, Jesús dijo: así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo, porque de suyo lleva fruto la tierra. Primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. Muchas veces el resultado de un acto de bondad no se ve de inmediato, pero Dios está obrando en lo oculto. Su obra no se detiene aunque parezca que todo sigue igual. La fidelidad en el servicio no depende de la respuesta de los demás, sino de la obediencia a Dios. En Gálatas 6:9 la Escritura exhorta: no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Lo que parece olvidado por los hombres está escrito en el cielo. Dios no ignora el esfuerzo ni deja sin recompensa a quienes perseveran en la bondad. Cuando Jesús sanó a 10 leprosos, solo uno regresó a agradecerle. En Lucas 17 a 18, preguntó: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero? Aunque la mayoría no mostró gratitud, el milagro no dejó de cumplirse. La recompensa no depende de la respuesta de los hombres, sino de la voluntad de Dios. El amor verdadero no se desgasta con la indiferencia. En Romanos 5:8 se nos dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. No esperó ser amado para amar, ni condicionado su sacrificio a la gratitud de quienes lo recibirían. Su amor es inmutable y no depende de circunstancias. Cuando el servicio es reflejo de ese amor, nada lo detiene. La falta de reconocimiento no lo apaga, porque su fuente no es la aprobación, sino la fidelidad a Dios. El propósito de cada obra buena no siempre es visible en el momento. En Juan 12:24 Jesús enseñó: de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Algunas semillas deben caer en la tierra y desaparecer antes de dar vida. Servir sin esperar recompensa inmediata es confiar en que Dios traerá el crecimiento en su tiempo. La ingratitud de los hombres no significa que Dios haya dejado de actuar. En primera epístola a los Corintios 15:58 se nos exhorta: así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. La perseverancia en el bien no es una carga, sino un privilegio. Aunque los hombres olviden, Dios recuerda. Cada acto de servicio es una oportunidad para reflejar a Cristo. En Mateo 5:16 Jesús dijo: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. La meta no es la gratitud de los hombres, sino que Dios sea glorificado. Cuando la respuesta de los demás no es la esperada, la fe se fortalece al recordar que Dios ve lo que el mundo ignora. En Hebreos 6:10 se nos asegura: porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Lo que se hace con amor a Dios nunca es en vano. El carácter de un siervo fiel se forma en la perseverancia. En Santiago 1:12 se promete: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman.
La verdadera recompensa no es terrenal, sino eterna. En la cruz Jesús fue abandonado, pero cumplió su propósito sin desviarse. En Mateo 27:46 clamó: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Su misión no dependía del reconocimiento de los hombres, sino la voluntad la voluntad del Padre. Aún en la aparente derrota, su sacrificio trajo salvación. Lo que parece sin sentido en el momento puede ser parte de un propósito mayor en el plan de Dios. El servicio en el reino de Dios nunca es estéril. En Proverbios 11:25 se afirma: el alma generosa será prosperada, y el que saciare también será saciado. Dios honra a quienes dan sin medida. La confianza en Dios permite seguir adelante cuando la gratitud no llega. En Salmos 37:5 se nos exhorta: encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. No hay esfuerzo en vano cuando se hace con fe. Lo que hoy parece pequeño, mañana puede ser la semilla de una gran cosecha. En Zacarías 4:10 se pregunta: porque ¿quién ha menospreciado el día de las pequeñeces? Dios valora lo que el mundo ignora. Cada obra hecha por amor a Dios tiene un impacto eterno. En Mateo 10:42 Jesús prometió: y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Lo que parece insignificante ante los hombres es valioso ante Dios. Dios es fiel para sostener a quienes sirven con un corazón sincero. En 2 Tesalonicenses 3:13 se nos exhorta: vosotros, hermanos, no os canséis de hacer bien. La fuerza no viene del reconocimiento, sino de la certeza de que Dios está obrando. El verdadero siervo no se detiene por la falta de gratitud, porque su mirada no está en lo temporal, sino en lo eterno. En Colosenses 3:23-24 se nos dice: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Lo que se hace para Dios nunca es en vano. Cuando la bondad no es correspondida y el esfuerzo parece pasar desapercibido, el corazón puede inclinarse al desaliento. Sin embargo, Dios no mide el impacto del servicio por la gratitud de los hombres, sino por la obediencia y la fidelidad con la que se actúa. En Hebreos 6:10 se declara con certeza: porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Nada que se haga por amor a Dios queda sin recompensa, aunque en el presente parezca que no hay frutos visibles. La Escritura enseña que el que siembra con rectitud cosechará en su debido tiempo. En Eclesiastés 11:6 se exhorta: por la mañana siembra tu semilla, y a la tarde no dejes reposar tu mano, porque no sabes cuál es lo mejor, si esto o aquello, o si lo uno y lo otro es igualmente bueno. Dios es quien da el crecimiento, y la labor de quien sirve es permanecer fiel sin desmayar. Aunque la ingratitud del mundo intente apagar el fervor, la esperanza debe mantenerse firme en la certeza de que cada acción hecha en el nombre del Señor tiene un propósito eterno. Jesús mostró que el verdadero amor no depende de la reciprocidad. En Mateo 5:44 enseñó: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. La esencia del servicio cristiano no radica en recibir reconocimiento, sino en reflejar el carácter de Dios. El amor que se entrega sin esperar recompensa es el que más se asemeja al amor divino, aquel que no se basa en méritos humanos, sino en la gracia inagotable del Señor.
El silencio de los hombres no significa que Dios no esté obrando. En Marcos 4, 26 a 27, Jesús comparó el reino de Dios con un sembrador que después de esparcir la semilla duerme y se levanta sin saber cómo la tierra produce fruto. La obra de Dios se desarrolla en lo oculto, en tiempos y maneras que trascienden la comprensión humana. Aunque el mundo no valore la entrega, el Señor observa cada detalle y en su tiempo hará florecer lo que hoy parece estar enterrado. Servir sin esperar gratitud es un ejercicio de fe. En Gálatas 6:9 se advierte: no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. La perseverancia en la bondad no es una carga, sino un reflejo de la confianza en Dios. El siervo fiel no depende del reconocimiento, sino de la certeza de que su labor está en las manos del Señor, quien recompensará conforme a su justicia. La humildad en el servicio es clave en el propósito de Dios. En Filipenses 2, 3 a 4 se instruye: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. La mirada no debe estar puesta en lo que se recibe, sino en la oportunidad de reflejar el amor de Cristo a través de cada acto de entrega. Dios prueba los corazones en el servicio. En 1 Corintios 15:58 se exhorta: así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Aunque los hombres puedan olvidar, el Señor no olvida. Lo que parece pasar desapercibido es registrado en los cielos, y en su tiempo se revelará la gloria de cada semilla plantada en fidelidad. Jesús vivió el rechazo y la ingratitud sin apartarse de su misión. En Juan 1:11 se dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Su entrega no dependió del reconocimiento, sino del amor inmutable con el que cumplió la voluntad del Padre. Cada acto de servicio debe reflejar ese mismo compromiso, sin condicionarlo a la respuesta de quienes lo reciben. La mayor recompensa no es terrenal, sino eterna. En Mateo 6:20 se nos insta: sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. La gratitud de los hombres es pasajera, pero la gloria que Dios promete a los que perseveran en el bien es incorruptible. La fidelidad en lo pequeño abre puertas a mayores propósitos. En Lucas 16:10 se establece: el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Cada acto de servicio es una preparación para responsabilidades mayores en el plan de Dios. Aunque parezca insignificante ante los ojos del mundo, tiene un valor eterno en el reino del Señor. El amor genuino no busca lo suyo. En primera epístola a los Corintios 13, 4 a 7 se describe su naturaleza. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Servir con amor es reflejar el carácter de Cristo, sin esperar nada a cambio. Dios exalta a los que sirven con integridad. En Mateo 23, 11 a 12, Jesús declaró: el que es el mayor de vosotros, sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. La grandeza en el reino de Dios no se mide por la posición, sino por la disposición de entregar sin reservas. Las dificultades en el servicio son oportunidades para crecer en fe. En Santiago 1, 2 a 4 se nos dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa,
para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. La madurez espiritual no se forja en la comodidad, sino en la perseverancia ante la adversidad. Dios honra la fidelidad y recompensa conforme a su voluntad. En 2 Timoteo 4:7-8, Pablo expresó con convicción: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Lo que se hace en la tierra con integridad será reconocido en la eternidad. Nada queda fuera de la mirada de Dios. En Jeremías 17:10 se afirma: yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Aunque los hombres no valoren, el Señor ve cada sacrificio y en su tiempo hará justicia. El servicio a Dios es un llamado a perseverar sin depender de la gratitud humana. En el 1 Pedro 4:10-11 se nos exhorta: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo. Cada don, cada esfuerzo, cada acto de amor debe ser una ofrenda que glorifique al Señor. La prueba de la fe no está en servir cuando hay reconocimiento, sino en continuar cuando todo parece pasar desapercibido. En Romanos 8:18 se nos recuerda: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. La eternidad revelará el valor de cada acción que hoy parece ignorada. Dios ve, Dios honra y Dios cumple su promesa en el tiempo perfecto. Cuando la bondad parece desvanecerse en la indiferencia y el esfuerzo se pierde en el silencio, es natural que la carne quiera retroceder, que el alma se cuestione si es justo continuar dando cuando la respuesta es el olvido o la ingratitud. Pero Dios no mide con la balanza de los hombres. Su justicia no se basa en lo que el ojo humano puede ver, ni en la recompensa inmediata que el mundo espera. Cada acto de servicio que nace del amor, cada entrega que brota de un corazón sincero, cada sacrificio que se hace en obediencia al llamado divino, es registrado en la eternidad. Porque el Dios que todo lo ve, todo lo pesa y todo lo conoce, jamás olvida. En Hebreos 6:10 se declara con firmeza: porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. No hay esfuerzo en vano en el reino de los cielos, no hay acción oculta a los ojos del Padre, no hay semilla de bondad que caiga en tierra seca sin que Dios la haga germinar a su tiempo. El servicio es la manifestación del carácter de Cristo en la vida del creyente, el reflejo de un amor que no se rinde ante la indiferencia ni se marchita por la falta de reconocimiento. Jesús mismo dejó el más alto ejemplo cuando, siendo el Rey de gloria, tomó la posición de siervo y lavó los pies de aquellos que en cuestión de horas lo abandonarían. En Juan 13, 14, 15, sus palabras resuenan con fuerza. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. No lo hizo porque esperaba gratitud, no lo hizo porque anhelaba una retribución, lo hizo porque en el reino de Dios servir no es una opción, sino una naturaleza. En la lógica terrenal el esfuerzo sin reconocimiento parece un desperdicio, pero en la lógica divina la siembra nunca es estéril.
En Gálatas 6:9 se exhorta: no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. La cosecha no se ve siempre en el momento, pero la promesa de Dios es inquebrantable. En el campo del Señor, la semilla que se planta con fidelidad y perseverancia dará fruto en el tiempo preciso. La tierra no responde de inmediato al esfuerzo del labrador, pero en lo profundo la semilla está obrando, y cuando menos se espera, la vida brota de lo que parecía estar enterrado. El amor genuino no busca su propio beneficio ni depende de la gratitud de los hombres. En primera epístola a los Corintios 13, 4-7 se describe con claridad: el amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso. No se envanece. No hace nada indebido. No busca lo suyo. No se irrita. No guarda rencor. No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Cuando el servicio es impulsado por este tipo de amor, ninguna respuesta externa puede apagar su fuego. El mundo no siempre responde con gratitud a la bondad, pero eso nunca ha sido una excusa para detenerse. Jesús mismo enfrentó la dureza del corazón humano, sanando a muchos y viendo cómo solo unos pocos regresaban para agradecer. En Lucas 17:17-18, la pregunta del maestro aún resuena: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9? ¿Dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. La ingratitud de los 9 no anuló el milagro. Su sanidad fue real, aunque nunca expresaron reconocimiento. De la misma manera, la falta de gratitud no anula el impacto de cada acto de bondad realizado con un corazón sincero. La fe no se basa en la respuesta de los hombres, sino en la certeza de que Dios es fiel. En primera epístola a los Corintios 15:58 se nos exhorta: así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. La fidelidad en el servicio no debe fluctuar según la reacción de los demás. El que siembra con fe cosechará con gozo, porque su labor está en las manos de Dios, quien recompensa según su justicia. El siervo fiel no se detiene a contar cuántos le aplauden, porque su mirada está puesta en aquel que lo llamó. En Mateo 6:3-4, Jesús enseñó un principio profundo: mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Lo que se hace con sinceridad de corazón, lejos del ruido y la aprobación del mundo, es lo que tiene mayor peso en la eternidad, ¿no? En el reino de Dios, la verdadera grandeza se mide por la disposición a servir. En Mateo 23:11-12, Jesús declaró: el que es el mayor de vosotros sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. La gloria terrenal es efímera, pero la honra que viene de Dios es eterna. No es la posición lo que define la grandeza, sino la actitud del corazón. El camino del siervo no es fácil, pero cada paso que se da en fidelidad es contado en los cielos. En 2 Timoteo 4:7-8, el apóstol Pablo expresó con certeza: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. La recompensa que viene de Dios no se compara con nada que el mundo pueda ofrecer. Nada queda fuera de la mirada del Señor. En Jeremías 17:10 se proclama: yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Aunque los hombres ignoren, Dios
ve. Aunque el esfuerzo pase desapercibido, Dios lo toma en cuenta. La perseverancia en el servicio es una marca de aquellos que han entendido su propósito en Dios. En Romanos 8:18 se afirma: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Cada sacrificio hecho por amor a Dios será redimido en la eternidad. En Mateo 10:42, Jesús hizo una promesa que trasciende el tiempo. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. No hay acto de bondad demasiado pequeño para ser notado por Dios. La esperanza no está en la gratitud de los hombres, sino en la fidelidad de Dios. En Colosenses 3:23-24 se establece: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Lo que se hace para Dios nunca es en vano. El siervo verdadero no se detiene por la falta de reconocimiento, porque sabe que su labor está inscrita en el libro de la vida. Dios ve, Dios honra, Dios recompensa. Lo que el mundo olvida, el cielo lo recuerda para siempre. Cuando la entrega se encuentra con el desprecio y la bondad con la indiferencia, el alma puede preguntarse si realmente vale la pena seguir. En el silencio de la ingratitud, la carne clama por reconocimiento. Pero el espíritu que ha sido formado por Dios sabe que la verdadera recompensa no proviene de los hombres, sino del cielo. En Isaías 49:4 se expresa la lucha interna de quien ha dado todo sin ver respuesta. En vano he trabajado, en vano y sin provecho he consumido mis fuerzas, pero mi causa está delante de Jehová y mi recompensa con mi Dios. Nada que se haga en obediencia a Dios queda sin fruto, aunque la vista humana no lo alcance a percibir. Su justicia no se mide por la respuesta de quienes reciben, sino por la fidelidad de quienes obedecen. El camino del servicio no está trazado sobre la aprobación de los hombres, sino sobre la voluntad de Dios. Jesús lavó los pies de los discípulos sabiendo que uno lo traicionaría, otro lo negaría y los demás lo abandonarían. Su amor no fue condicionado por la gratitud, sino por la misión encomendada por el Padre. En Juan 13:15 dejó una enseñanza que trasciende generaciones. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Servir es reflejar el carácter de Cristo, no esperando ser reconocido, sino porque así lo hizo aquel que no consideró su posición como un privilegio para ser servido, sino como una oportunidad para entregarse hasta la última gota de su sangre. El mundo mide el valor de las acciones por la respuesta que generan, pero Dios mira el corazón con el que se realizan. En el primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 7, se declara: porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. La motivación de quien sirve no debe estar en el reconocimiento, sino en la certeza de que cada obra hecha en el nombre del Señor es registrada en la eternidad. La tierra no responde de inmediato a la semilla que se planta, pero el labrador no se detiene porque confía en el proceso de crecimiento. En Marcos 4:26-28 Jesús comparó el reino de Dios con un hombre que siembra, duerme y se levanta sin saber cómo la semilla brota y crece. La obra de Dios no se limita a lo que el ojo puede ver, aunque el esfuerzo parezca estéril. En lo profundo del alma de aquellos que han sido tocados
por la bondad, se está gestando un fruto que en el tiempo perfecto será revelado. El amor verdadero no se desgasta por la indiferencia, porque su fuente no está en la respuesta de los hombres, sino en la esencia misma de Dios. En el 1 Juan 4:19 se nos recuerda: nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Servir sin esperar recompensa es actuar conforme a la naturaleza divina, reflejando la gracia inmerecida que fue dada sin condición. La fe no se basa en lo que se recibe, sino en la convicción de que Dios cumple su promesa. En Hebreos 10:23 se exhorta: mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. La perseverancia en el servicio no depende de la reacción de quienes lo reciben, sino de la certeza de que Dios ve, honra y recompensa. Jesús advirtió que el mundo no siempre responde con gratitud a la bondad. En Lucas 6:35 dijo: amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. La verdadera entrega no busca lo suyo, sino que da sin esperar. Cada acto de servicio, por pequeño que parezca, es valioso ante los ojos de Dios. En Mateo 10:42, Jesús afirmó: y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. No es la magnitud del acto lo que lo hace valioso, sino la intención con la que se realiza. El tiempo de Dios no siempre coincide con las expectativas humanas, pero su fidelidad es inquebrantable. En Habacuc 2:13 nos asegura: aunque la visión tardará aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. La cosecha llegará en su momento, aunque hoy parezca que la tierra no responde. Nada pasa desapercibido ante el Señor. En Proverbios 15:3 se proclama: los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. Cuando los hombres olvidan, Dios recuerda. Cuando el esfuerzo parece ser en vano, su justicia se está manifestando en lo oculto. El carácter de quien sirve es formado en la perseverancia. En Romanos 5:3-4 se nos dice: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. La dificultad no es señal de ausencia de propósito, sino de preparación para un mayor nivel de gloria. La mayor recompensa no está en la tierra, sino en la eternidad. En Mateo 6:19-20 se nos insta: no os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan. Cada acto de amor es un depósito en la eternidad, una inversión en el reino de Dios. El siervo fiel no depende del reconocimiento de los hombres, porque sabe que su galardón viene de Dios. En Colosenses 3:23-24 se establece: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Lo que se hace para Dios nunca es en vano. Dios prueba los corazones para revelar su verdadera motivación. En Jeremías 17:10 se afirma: yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. La pureza de la entrega no se manifiesta en tiempos de reconocimiento, sino en la perseverancia cuando todo parece pasar desapercibido. La fidelidad en lo poco abre las puertas a mayores responsabilidades en el propósito de Dios. En Lucas 16:10 se declara: el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Cada paso de obediencia
es una preparación para mayores cosas en el reino de los cielos. El mundo puede olvidar, pero Dios honra a los que sirven con integridad. En el 1 Pedro 5:6 se nos exhorta: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. La exaltación que proviene del Señor no es pasajera, ni depende de la aprobación humana, sino que es establecida por su mano soberana. La perseverancia en la bondad es la marca de quienes han entendido su propósito en Dios. En Gálatas 6:9 se afirma con certeza: no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. La gloria venidera revelará el verdadero valor de cada acción que hoy parece olvidada. Dios ve, Dios honra, Dios recompensa. Lo que los hombres ignoran, el cielo lo recuerda para siempre. El alma que se entrega sin reservas y no recibe a cambio más que silencio, se enfrenta a una de las pruebas más profundas de la fe. En el corazón de cada sacrificio no reconocido, en cada acto de amor ignorado, en cada servicio que parece perderse en la ingratitud del mundo, se esconde un misterio divino. Dios no solo ve la acción, sino el proceso interno que se desarrolla en el espíritu de quien da sin recibir. Es en ese espacio de aparente vacío donde la presencia del Señor se hace más fuerte, porque allí se prueba el amor puro, el amor que no busca respuesta, el amor que permanece, aunque el mundo siga de largo. En 2 Corintios 12:9, el Señor declara: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad, en el desgaste, en el cansancio, en la falta de reconocimiento. La gracia de Dios se derrama con más fuerza. El acto de dar sin recibir puede parecer una carga insoportable, pero en la perspectiva de Dios es un proceso de refinamiento. Cada vez que se extiende la mano y no hay nadie que la apriete en gratitud, se está forjando algo más grande que el simple reconocimiento humano. Se está cultivando la capacidad de amar como Dios ama, de dar como Dios da, de servir con la misma fidelidad con la que Cristo sirvió hasta la cruz. En Filipenses 2:5-7 se nos insta a tener el mismo sentir de Cristo, quien siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a qué aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. No hubo en él queja ni reclamo cuando los hombres lo abandonaron. Su entrega no dependió de la respuesta de los demás, sino de la obediencia absoluta al Padre. El corazón que da y no recibe un eco humano se vuelve un campo donde Dios mismo siembra. En el momento en que el alma se vacía, Él lo llena con algo mucho más grande, el carácter de Cristo. En Santiago 1:2-4 se nos dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Si los actos de servicio siempre fueran recibidos con gratitud y reconocimiento, nunca se desarrollaría la paciencia, nunca se fortalecería el espíritu, nunca se alcanzaría la madurez que Dios desea para sus hijos. El silencio de los hombres no es un vacío, sino un espacio donde la voz de Dios se escucha con más claridad. Cuando la gratitud no llega, la única respuesta que queda es la comunión con el Padre. En esos momentos en los que el alma busca una señal de reconocimiento y no la encuentra, se abre una oportunidad única, depender completamente de Dios y no de la validación del mundo. En Mateo 6:6 Jesús nos da un principio clave: mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. No hay acto de amor que pase desapercibido ante el Señor. Cada esfuerzo, cada entrega, cada servicio ignorado por los hombres está siendo
atesorado en los cielos. El reino de Dios no se edifica con los parámetros del mundo. Aquí la semilla no muere cuando cae en tierra y desaparece, sino que se convierte en el inicio de algo mayor. Lo que parece perdido en la ingratitud está, en realidad, sembrado en un terreno divino. En Juan 12:24, Jesús enseñó: de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. La falta de reconocimiento no es una señal de fracaso, sino una evidencia de que la semilla está en proceso de dar fruto en el tiempo de Dios. El amor que solo se mantiene en presencia de gratitud no ha alcanzado su plenitud. Amar a los que nos aman es fácil. Servir a quienes nos devuelven el favor es natural. Pero el servicio que transforma es aquel que no se apaga, aunque no haya aplausos, aunque no haya gratitud, aunque el esfuerzo parezca invisible. En Lucas 6:32-35, Jesús desafía la lógica humana. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Amad pues a vuestros enemigos, y haced bien y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo. Dios usa la ingratitud para santificar el corazón, no como castigo, sino como un medio para alinear el servicio con su propósito eterno. Cuando se da esperando algo a cambio, por pequeño que sea, hay una atadura sutil que impide la plena libertad en el amor de Dios. Pero cuando el servicio se convierte en un acto puro de obediencia, sin esperar nada de los hombres, entonces el alma es verdaderamente libre. En 2 Corintios 9:7 se nos recuerda que Dios ama al dador alegre, no al que da por obligación, ni al que da condicionado por la respuesta de los demás. No hay carga más pesada que la de un corazón que espera una retribución que nunca llega. Pero no hay mayor descanso que el de aquel que aprende a dar sin atadura, sin expectativas, sin miedo al olvido. En Mateo 11:28-30 Jesús hace un llamado: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. La clave no está en dejar de servir, sino en aprender a hacerlo desde un corazón que ha encontrado descanso en Dios y no en la aprobación de los hombres. La recompensa del servicio no está en la respuesta inmediata, sino en la transformación interna que produce. Cada acto de amor dado sin esperar nada a cambio es una prueba superada, una oportunidad de crecer, una forma de alinearse más con el corazón de Cristo. En el 1 Pedro 5:6 se nos dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Dios no deja sin recompensa en aquellos que han servido con integridad. La exaltación que proviene del Señor no es temporal ni depende de la gratitud del mundo, sino que es establecida por su justicia eterna. El tiempo revelará el verdadero impacto de cada acción que hoy parece olvidada. En 1 Corintios 3:13 se nos dice: la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno cual sea, el fuego la probará. Todo lo que se ha hecho con amor y fidelidad permanecerá, aunque los hombres no lo reconozcan. El llamado no es a detenerse, sino a perseverar con una nueva perspectiva. La falta de gratitud de los hombres no es un obstáculo,
sino una oportunidad para depender completamente de Dios. En Hebreos 10:36 se nos exhorta: porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. No importa cuántas veces el esfuerzo parezca en vano, no importa cuántas veces el amor sea ignorado, no importa cuántas veces el servicio pase desapercibido, Dios ve, Dios honra, Dios recompensa. La eternidad revelará lo que hoy parece perdido. El cielo recuerda lo que el mundo olvida.